Bienvenidos hermanos a nuestro servicio. Abran sus Biblias en Salmo 133:1 y lo leemos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a orar. Dios, gracias por darnos este día para estar en tu casa. Te alabamos por tu gracia y misericordia. Ponemos este servicio en tus manos. Amén. Ahora damos el tiempo al grupo de alabanza. Aleluya, Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Espero se estén gozando ahí en sus hogares. Vamos a pedir que nos acompañen esta hora con estas alabanzas. Vamos a cantar alegremente al Señor. Aleluya. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Yo al mar que nos perseguía, jinete y caballo, yo al mar que nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, los carros de Faraón. La 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 la. Una vez más, yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar que nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar que nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. Echó a la mar los carros del Faraón. Mi Padre es Dios, diga conmigo. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le alabaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le alabaré. Yo alabar los carros del Faraón. Una vez más, mi Padre es Dios, mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le alabaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le alabaré. Yo a la mar los carros del Faraón. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar que nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar que nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar. Del Faraón. Mi Padre es Dios, mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le alabaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le alabaré. Una vez más.
conmigo. Jesús es mi luz y mi salvación. ¿Quién temeré? ¿Quién temeré? Jesús es mi vida en la fortaleza. ¿Qué me atemorizaré? Jesús es mi luz y mi salvación. ¿Quién temeré? ¿Quién temeré? Jesús es mi vida en la fortaleza. ¿Qué me atemorizaré? Cuando me quisieron matar y mis carnes devorar, mis enemigos cayeron por la fuerza de su majestad. Mi corazón no temerá, nada prevalecerá. Y aunque se levanten guerras, mi Señor tú vencerás. Jesús es mi luz y mi salvación. Temeré, temeré. Jesús es mi vida en la fortaleza. Que me atemorizaré. Jesús es mi luz y mi salvación. Temeré, temeré. Jesús es mi vida en la fortaleza. Que me atemorizaré. Cuando me quisieron matar y mis carnes devorar, mis enemigos cayeron por la fuerza de su majestad. Mi corazón no temerá, nada prevalecerá. Y aunque se levanten guerras, mi Señor tú vencerás. No puedo parar de alabar tu nombre. No puedo parar de bendecir tu nombre. No puedo parar de alabar tu nombre. No puedo parar de bendecir tu nombre. Jesús, no puedo parar. Jesús, no puedo parar. No puedo parar de alabar tu nombre. No puedo parar de bendecir tu nombre. No puedo parar de alabar tu nombre. No puedo parar de bendecir tu nombre. Diga conmigo. Jesús, Jesús, no puedo parar. Jesús, Jesús, no puedo parar. Jesús, Jesús, no puedo parar. Por último, Jesús es mi luz y mi salvación. Temeré. Jesús es mi vida en la fortaleza. Jesús es mi luz y mi salvación. ¿Quién temeré? ¿Quién temeré? Jesús es mi vida en la fortaleza. ¿Qué me atemorizaré? Oh sí, Señor, te alabamos, Padre. Bendito eres, Señor Jesús, nuestra luz y salvación. Te alabamos, Señor. Buen Jesús.
con todo me alegraré. Jehová, hace 2 años. Hermanos, esperemos que se estén gozando con nosotros. Antes de pasar a lo siguiente, queremos recordarles de las diferentes maneras a contribuir a nuestra iglesia, y eso aparecerá en su pantalla. Ahora damos el tiempo a nuestro pastor, quien nos trae la palabra. Dios les bendiga, mis hermanos. Aquí estamos una vez más para compartir la palabra del Señor en esta tarde, deseando que la presencia del Señor sea una realidad en sus corazones, ahí en sus hogares donde ustedes están, puedan disfrutar de este tiempo que vamos a compartir juntos. Vamos a hacer una oración en este momento para poner este servicio, esta predicación en las manos del Señor. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias en este momento, Señor, por la oportunidad que tenemos una vez más de poder dirigirnos a ti para considerar tu palabra y que ella nos hable y seamos edificados para nuestra relación contigo, que podamos caminar en tus caminos y agradarte siempre en todo aquello que tú demandas de nosotros, los seres humanos, a los cuales has redimido con tu sangre preciosa. Te damos gracias por esta oportunidad en el glorioso nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Aleluya. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de el rey Ezequías, un rey piadoso, el cual cuando llegó al poder, llegó con la intención de agradar a Dios. Dios vela sobre aquellos que son fieles a su compromiso con Él. Cuando nosotros, usted y yo, aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal, entramos en un compromiso espiritual. Entramos en ese compromiso para mantener una buena relación con Él y agradarle en todo. Quiero en este momento que leamos la palabra del Señor en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 29. Vamos a leer los versículos del 1 al 3 y luego del versículo 27 al 29, donde la palabra del Señor dice así: Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda. Nos trasladamos al versículo 27 de este mismo capítulo y la palabra del Señor dice así: Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros tocaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron.
Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alababan a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Qué maravilloso encontrar a un personaje como Ezequías, que este monarca es un ejemplo de servicio a Dios. El libro de las Crónicas lo compara favorablemente con el rey David, de acuerdo a lo que nos dice el versículo 2. A pesar de su herencia, porque él viene de una descendencia, su padre era el rey de Israel, el rey Acaz fue el padre de Ezequías, pero también con un pasado bien raro, bien pecaminoso. Uzías, por ejemplo, fue el bisabuelo de él. Todos recordamos que Uzías murió leproso. Luego tomó el cargo Jotam, y Jotam también hizo lo malo ante los ojos de Jehová y tomó el cargo en el reinado Acaz, el padre de Ezequías, y ya no digamos, este hizo lo peor. Por lo tanto, cuando Ezequías llegó al trono, llegó en un momento difícil, un momento oscuro. Recientemente los asirios habían venido a tomar el reino del norte y se los habían llevado cautivos. Ahora, este Ezequías fue uno de los reyes más grandes de Judá. El libro de las Crónicas le dedicó 4 capítulos a hablar de la vida de Ezequías. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, es algo que resalta en la vida de este hombre. Dice, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Eso lo puede corroborar usted en el capítulo 29, versículo 2. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. No es que David era el padre de él, sino de ahí era la descendencia. Por lo tanto, las Escrituras abundan en información acerca de este gran monarca, del cual en esta oportunidad quiero ocuparme en estos minutos para que veamos cómo se puede agradar a Dios sin importar el pasado. No importa las raíces que usted traiga, el ambiente donde se haya creado, desarrollado, vivido, eso no importa, porque la salvación es un acto individual, es algo personal, es una relación con Dios de tipo personal. Y puede estar rodeado del pecado, puede estar rodeado de la maldad, pero es su decisión servir al Señor. Por lo tanto, mis hermanos, algo que se remarca en la vida de este rey piadoso es que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el versículo 2 se puede comprobar esto, y en las Escrituras hay abundante información acerca de este gran monarca temeroso de Dios. Por lo tanto, quiero recalcar en esta oportunidad que Dios vela sobre aquellos que son fieles a su compromiso con Él. Ezequías es el monarca ejemplo de cómo se puede servir a Dios. A pesar de la herencia que él recibió de parte de sus familiares, su bisabuelo, su abuelo, su padre, todos ellos como
ofendieron a Dios y cómo caminaron en contra de los mandamientos del Señor. No cabe duda, en él hubo alguien que influyó, y se menciona el nombre de la mamá ahí en el versículo del capítulo 29, versículo 1, donde se identifica a Ezequías. Y no cabe duda, esta mujer fue la que influyó, y qué importante entonces es cuando los padres se preocupan por enseñar a la siguiente generación el temor de Dios. No olviden, padres que me están escuchando en este momento, que somos nosotros los que vamos a marcar el paso de la relación con Dios de nuestros hijos. Por eso la Biblia declara y dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí tenemos a un joven monarca, tenía 25 años de edad. Cuando él tomó el trono, naturalmente lo encontró destruido, es decir, la nación hundida en el pecado. Dios había traído el castigo sobre ellos. Como dije anteriormente, ya el reino del norte había sido llevado cautivo por los asirios. Pero en el capítulo 28, en su parte final, encontramos donde dice el versículo 27 y 28 del capítulo 28: y durmió Acaz con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Es notable, ¿por qué no lo enterraron en los sepulcros donde estaban todos los reyes? Porque no dio la medida para ser clasificado como un siervo de Dios. Los pecados de Acaz eran demasiados. Imagínense, había cerrado las puertas del templo, había propagado la idolatría, la adoración a los dioses falsos por toda la tierra de Israel. Había buscado alianzas extranjeras en lugar de confiar en Dios, como lo hicieron otros reyes como David, por ejemplo. Él buscó la alianza, la ayuda en otros reyes. Fomentó los sacrificios de los niños ofreciéndoselos a los ídolos. Por lo tanto, Dios derramó el juicio sobre la nación de Israel. Este hombre, Acaz, perdió batallas. Perdió también muchas personas que fueron llevadas cautivas, y otros murieron en las batallas. Y como consecuencia, al llegar al poder, Ezequías se vio enfrentado a una difícil situación. Imagínense en las condiciones en que él encontró y recibió la nación de Israel. Se necesitaba tomar buenos principios, regresar al pasado, a los fundamentos de la vida establecidos por Dios. Y este rey se convierte entonces en el guía, el que lleva al pueblo al arrepentimiento. En los primeros versículos del capítulo 29, que fue donde leímos, ahí se nos dice mucho acerca de la forma en que Ezequías se creó, quién fue su madre y qué ambiente fue el que lo rodeó, y luego cuando llegó al poder. Por lo tanto, el cronista, el que escribe el libro de las crónicas, nos pone ahí como ejemplo de la decisión que este hombre tomó.
Podemos estar seguros de que hubo una gran influencia piadosa en esta mujer, la cual es su madre, pero desde el primer mes de su reinado, Ezequías manifestó su intención de ser fiel a Dios, estableciendo un extenso plan de reforma religiosa que tuvo un gran alcance. Eso lo puede usted corroborar en el capítulo 29, desde el versículo 1 al 24. Es de notar que esta acción se encuentra a este hombre dando el primer paso, que fue el de guiar al pueblo al arrepentimiento. Muchas de las cosas que suceden en este mundo vienen como una voz de alerta de parte de Dios, porque no es el deseo de Dios el destruir al hombre. Dios ama al hombre. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 3, versículos 9 en adelante, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, pero que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, vemos a Ezequías recibiendo una nación en caos, una nación hundida en la idolatría y en el pecado, pero dependía de la determinación de él, continuar en lo mismo o dar un cambio, un giro para encontrar el favor de Dios. Él comprendía que esto significaba más que un simple renunciar al pasado. Era necesario, hacía falta que se hicieran obras que mostraran como evidencia clara de que el arrepentimiento de la nación era un arrepentimiento sincero. Mis amigos, hoy estamos viviendo tiempos bien difíciles. Las iglesias en algunas partes están cerradas, los templos están cerrados. Y lo preocupante es que la mayoría de los cristianos en sus casas no están tomando, no se ve que estén tomando la seriedad de la situación, sabiendo que Dios nos está hablando a través de los acontecimientos como señal de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros tomemos en serio, en consideración lo que está pasando y nos preparemos para el encuentro con el Señor. Si esto tardara, si el Señor tardara en su venida, pues no hemos perdido nada con prepararnos. Al contrario, encontraremos el favor del Señor. Mientras que Acaz había cerrado las puertas del templo, encontramos a Ezequías que las volvió a abrir, dice el versículo 3. Y ahí el libro de las Crónicas nos presenta un relato detallado de la limpieza que se efectuó en el templo. Escuche lo que dice el versículo 3. En el primer año de su reinado, inmediatamente cuando entró, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. El templo, que era el centro de adoración, ahí donde Salomón había orado cuando se inauguró y había pedido a Dios: cuando estemos pasando por situaciones difíciles, vamos a clamar a ti desde aquí y tú vas a escuchar desde los cielos. Si no hay lluvia, vas a enviar lluvia. Si hay guerra contra nosotros, nos vas a defender, porque somos tu pueblo. Sin embargo, a Acaz le había importado poco esto y había cerrado
y la casa de Dios, y las puertas, dice, estaban abandonadas. Todo estaba abandonado. Puede imaginarse usted aquel lugar donde la gloria de Dios se manifestaba, ahora estaba abandonada. Yo recuerdo hace algunos años cuando en el primer templo que tuvimos aquí en Dallas, cuando entramos a él, cuando entramos para predicar en ese templo que había estado cerrado por un par de años, encontramos como una pulgada de tierra en los dinteles de las ventanas. En el piso era pura tierra, aquello telas de araña por donde quiera, y solo tenía 2 o 3 años de estar cerrado. Imagínese usted, por más de 30 años el templo cerrado, abandonado, y adorando ídolos y haciendo tantas cosas. Pero este Ezequías vino con la intención de restablecer la adoración a Dios, convirtiéndose él en un guía espiritual para el pueblo. El rey no trató de justificar la maldad del pasado, diciendo, Señor, eso hicieron y bueno, yo voy a ver qué puedo hacer. No, él puso manos a la obra. No presentó también las cosas bajo una luz politizante, de política ahí, vamos a ver mi pueblo, a ver qué podemos hacer. No. Él sabía y había entendido que lo que estaba pasando era porque se habían apartado de la comunión con Dios. Mire lo que dice el versículo 5 en adelante. Les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y sobre Jerusalén y los ha entregado a tribulación, turbándolos, y a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Yo no quiero decir que lo que estamos pasando en este tiempo es a causa de la frialdad, la indiferencia, pero me atrevo a pensar que por ahí viene algo de todo ello. Dios está llamando la atención al pecador para que se arrepienta de su pecado, y a la iglesia, al cristiano, para que despierte, para que ya no tenga esa vida espiritual tan indiferente y tan fría. Hoy las iglesias se han convertido en los lugares de entretenimiento, algunas, otras, las congregaciones se conforman con estar un ratito, un tiempecito, y quieren que los cultos sean cortos. Ya no hay tiempo para dedicarlo a la adoración a Dios, porque la agenda de las personas, hablo de los cristianos, está llena de actividades que nada tienen que ver con su vida espiritual. Dios está llamando. Recordemos que a Israel se le ordenó consagrar el día séptimo para adorar a Dios. A nosotros no se nos ha establecido un día específico, pero tenemos que tener gratitud para con el Señor y dedicar tiempo para adorarle y estar en una forma correcta, adorándole, dando lo mejor para Él, nuestra alabanza, nuestra adoración. Por lo tanto,
el rey no trató de justificar la maldad del pasado, sino que tomó en serio la necesidad. Se limitó a hacer una lista de los delitos que el pueblo había cometido contra Dios. En los versículos 12 al 17, ahí se describe con precisión lo que hicieron los sacerdotes y los levitas para purificar el santuario. Sacaron toda la inmundicia que había ahí. ¿Quién lo había mandado? Lo mandó el rey, porque entendió que esa era la necesidad del momento: volver su rostro hacia Dios. Cuando los levitas y los sacerdotes terminaron de limpiar la casa de Dios, le informaron a Ezequías con exactitud lo que habían hecho. Mire lo que dice el versículo 18 y 19. Dice: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus utensilios, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado el sacrificio, o hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad habían desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiar por el reino y por el pueblo. Vemos entonces, la intención es acercarse a Dios, buscar a Dios, restablecer la comunión con Dios. Por eso, qué maravilloso encontrar personas como Ezequías, que no importando su pasado, no importando su edad tampoco, no importando el entorno que lo rodea, estuvo dispuesto a convertirse en el guía hacia el arrepentimiento para que el pueblo tuviera comunión con Dios de nuevo. Él fue guía también no solo en la restauración de la casa de Dios, sino en la adoración. No es asunto de ser un espectador nada más, aunque él ya había hecho su parte, limpiando la casa, preparándola, poniéndola en condiciones para que fuera usada una vez más para lo que había sido construida, como era la adoración al Señor. Pero ahora él también se convierte en guía de la adoración. Los versículos 25 en adelante dicen: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. O sea que restableció a los que trabajaban en la casa del Señor. Ya estaba construido o reconstruido el santuario, ya estaba todo listo. Entonces el liderazgo de Ezequías en la forma cambió a la adoración y estableció los ministerios dentro de la casa del Señor. Uno de los rasgos notables en este punto es que el restablecimiento de la adoración es la prevalencia de los holocaustos. El orden de los cultos volvió otra vez a su normalidad. Los holocaustos tenían una larga historia.
¿Se recuerda usted quién fue el primero que ofreció holocausto a Dios? Se lo voy a recordar. Se llamó Abel. En Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4, ahí encontramos a Abel ofreciendo un holocausto a Dios. Génesis capítulo 4, permítame un segundo. Versículos 3 y 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Notó la diferencia? Caín trajo una ofrenda del fruto, como aquello que ahí se va. No importa la excelencia, no importa escogimiento, no, lo que caiga. Pero mientras tanto el versículo 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Y escuche esto, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda? Porque la Biblia resalta que Abel trajo para Dios lo mejor, porque a Dios se le da lo mejor. De manera que este asunto de los holocaustos viene desde tiempos muy remotos, desde el principio de la humanidad. Pero luego, en el libro de Levítico capítulo 6, versículos 8 en adelante, ahí ya encontramos, cuando el pueblo de Israel ya está formado, ahí nos damos cuenta que la ofrenda se debía de traer ya por un mandato. Ya era una orden lo que Dios había dado, ya no algo opcional como fue al principio, sino que esto ya era una forma que Dios estableció para que el pueblo se comunicara con Él en una demostración de adoración, ofreciendo sacrificios y holocaustos. Los dioses paganos exigían sangre humana. Dios nunca ha exigido sangre humana. Dios ha pedido que el hombre se exprese en el tiempo pasado, antes de que Cristo viniera. Dios pedía que el hombre se expresara por medio de sustitutos, como eran los corderos y los animales que se sacrificaban. Escuche lo que dice Levítico 6:8. Dice: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ahí está la ordenanza del sacrificio de los holocaustos, la forma como se debería de hacer. Eso tenía que permanecer ardiendo todo el tiempo. Esa ofrenda debía consumirse por completo. La ceniza tenía que llevarse fuera del campamento, señal de que ya ese sacrificio había purificado a las gentes.
hasta que Cristo vino y Él es el perfecto sacrificio por nuestros pecados. Y ahora nosotros tenemos la responsabilidad, cuando ya le conocemos, de adorarle en espíritu y en verdad, como el Señor le dijo a la samaritana. Otro rasgo de la muestra de la adoración de Ezequías como guía de adoración fue la inclusión de la música conforme a las indicaciones y los cánticos de David. Limpió el templo, estableció los ministerios, ordenó que se restableciera el holocausto como Dios lo había ordenado, y luego la música conforme a las indicaciones y los cánticos de David. El pueblo cantó cuando inauguraron de nuevo la apertura del templo. El pueblo cantó las alabanzas con gozo. Quiero que vea conmigo el versículo 29 y 30 de acá de Segundo Crónicas. Dice: y cuando acabaron de ofrecer el holocausto, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente. Esto quiere decir que cantaran los salmos. ¿Se acuerda del Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aleluya. El otro salmo: alzaré mis ojos a los montes. Eso es cuando nos encontramos en angustia, cuando nos encontramos en un callejón sin salida. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Aleluya. Aquí encontramos entonces al rey indicando, al rey Ezequías indicando, y dice: canten alabanzas, pero las alabanzas conforme a las que compuso Asaf, conforme a las que compuso David. Usen esos vocabularios, esas expresiones, porque esas son las que nos elevan al trono del Señor. Yo sé que los tiempos han cambiado, la música ha cambiado, pero quiero decirles, mis hermanos, que siempre hay que hacer distinción entre lo que es la música sacra y lo que es la música popular, lo que son los ritmos para el mundo y lo que son los ritmos que se deben de tocar para adorar a Dios. No debemos de confundir. Hoy algunos de los cantos modernos no tienen ningún significado. No incitan, no animan, no conducen, no acercan a la adoración al Señor. Procuremos que cuando estemos adorando al Señor, los cantos que entonemos sean expresiones que salen del alma y que expresan, valga la redundancia, expresan lo que es nuestro Dios. Él es la roca inconmovible de los siglos. Él es la sombra de lo omnipotente, que el que se cobija en ella encontrará descanso. Aleluya. Entonces el pueblo, dice, cantó las alabanzas con gozo.
Es otra cosa que no lo debemos de hacer por rutina. ¿Cuánto tiempo hace que cuando tú cantas, tus ojos no se humedecen? ¿Cuánto tiempo hace que cuando cantas no te recuerdas de dónde te sacó el Señor? Creo que debemos de no olvidar los principios fundamentales que en la música cristiana deben de haber. Y esto es elogiable en el rey Ezequías, porque él señaló y dijo: canten, pero los cánticos de David y de Asaf. El pueblo comprendía que la renovación de su relación con Dios significaba una restauración de su vida personal y también nacional. Aleluya. Si un pueblo tiene comunión con Dios, la nación, la ciudad va a estar en paz y va a tener bendición. Por esta razón, entonces, cuando el rey abrió el templo para la adoración regular de todo el pueblo, los adoradores trajeron tantos sacrificios que los sacerdotes no pudieron darse abasto. Eso nos dice el versículo 32 al 34, porque había tanto para ofrecer al Señor, había gratitud. Dice: y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos, los levitas, les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Un avivamiento glorioso. ¿Por qué? Porque el templo de nuevo se abrió. Porque la adoración, porque el templo se limpió y porque la adoración se restableció, y esto lo hizo nada más y nada menos que Ezequías, el rey de Israel. Ezequías entonces le dio un buen ejemplo de restauración a su pueblo. Hay que comenzar por limpiar el templo. ¿Cuál es el templo? En aquel tiempo fue el templo que Salomón construyó. Hoy la Biblia dice que el templo es tu corazón. El apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que somos templo y morada del Espíritu Santo? Por lo tanto, tenemos que cuidar este templo y ver que esté limpio, que haya en él un altar, que haya en él adoración al Dios que merece toda honra y toda gloria. Hay que limpiarlo. Límpiate con la sangre de Cristo. Luego establece tu adoración. Ezequías entonces le dio un buen ejemplo de restauración al pueblo. También nosotros, ¿verdad?, debemos hacer lo mismo. Su ejemplo demuestra que nuestra herencia y la cultura que nos rodea no tienen por qué apartarnos de Dios. Podemos vivir en medio de un mundo lleno de pecado y ver que se burlen y que hagan tantas otras cosas, pero tú y yo estamos llamados a no perder nuestros fundamentos, nuestros principios, buscar a Dios. No importa cómo te llamen. Puede ser que te llamen anticuado, pasado de moda, puede ser que digan que ya estás viejo, que ya no tienes motivaciones. No importa nada de eso. Tú
Mantén tus principios y tu buena relación con Dios, y si la has perdido, restablécela. Aquí tenemos un ejemplo de no importa el entorno en el cual estemos viviendo o en el cual nos hayamos creado, la salvación, repito, es una situación de decisión personal. Ezequías también nos enseñó que el equilibrio en el avivamiento incluye la confesión y la celebración. El apóstol Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es necesario confesar nuestros pecados y luego celebrar la libertad que Dios nos ha dado en Cristo. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo en este rey Ezequías. Dios vela sobre aquellos que son fieles a su compromiso con Él. ¿Eres un creyente comprometido o eres simplemente un oidor o espectador? Ojalá puedas tener un compromiso con Dios, ser una persona que ama a Dios, una persona que limpia su templo y que adora con todo su corazón al Dios que te salvó y que te ama y que te está llamando la atención para que te vuelvas a Él de todo corazón. Que Dios te bendiga en esta oportunidad y que puedas tener una buena relación con Dios, y si eres padre de familia, que puedas ser un ejemplo, una guía espiritual para tu familia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Señor, te amamos en esta oportunidad. Queremos decirte, Señor, que te amamos con todos nuestros corazones. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, si no sé dónde estuviera y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Repítelo una vez más: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú.
y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Oh, gracias, Señor, porque tú nos amaste primero. Por eso te amamos, Señor. Aleluya.